octubre, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de prevención integral de drogas. Este proyecto contempla endurecer las sanciones por microtráfico e implementar mecanismos fundamentales para la prevención del uso y consumo de drogas, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social y reducción de riesgos y daños. Hoy nos acompaña Leonardo Quinde, mecánico industrial, padre de un menor que consumió la droga H proporcionada por un estudiante del mismo colegio. Señor Quinde, bienvenido a Contacto Directo y cuéntenos la experiencia que tuvo su hijo. Buenos días. Bien, este problema se dio con mi hijo a inicios de año. Él le dieron de probar esta sustancia llamada H. El problema fue que después que mi hijo denuncia, nos da la voz de alerta de que había probado, a él nosotros fuimos a hablar al colegio y en el colegio viene y el director llama al padre de familia del niño que le había dado. Entonces la señora nos amenaza con demandarnos porque estaba afectando la honra del hijo y nosotros éramos los afectados, pues. Entonces nosotros le dijimos que bueno, que nos demande y que yo iba a pedir que a las dos familias nos hicieran exámenes de a ver si teníamos alguna sustancia en la sangre, pues. Entonces la señora, después de eso, de lo que nosotros respondimos, ella viene y retiró a su hijo y se fue. Pero el problema no terminó ahí, porque igual a la salida del colegio se mantienen personas que venden este tipo de sustancias, pues. Entonces yo veo muy peligroso y en la ley no le veo que haya una prevención real hacia cuidando a los niños. Yo veo que ahí en la ley, por ejemplo, me hubiese gustado que dijera que no se puede expender alrededor de 1 kilómetro de colegios, escuelas, centros deportivos y para precautelar a los niños. Señor Quinde, luego de esta experiencia, ¿ha solicitado, recibido ayuda del Estado? ¿Fue atendido su hijo con algún tratamiento hospitalario, psiquiátrico? No, ninguna de esas, porque en sí el daño no fue muy profundo, pero yo creo que no es necesario que un hijo se dañe para que un padre de familia alce su voz de protesta con respecto a este tema. La asambleísta de Alianza País, María Alejandra Vicuña, habló en Contacto Directo de los reajustes a la tabla del CONCEP. Escuchemos. En el caso, por ejemplo, del H, en la tabla de junio del 2014 estaba que el umbral de cantidades mínimas era de 0 a 1 gramo. ¿Qué es de 0 a 1 gramo, Lenin, amigos que nos escuchan? Todo el mundo conoce estas funditas de edulcorante, que están de hecho llenadas hasta la mitad. Esto es 1 gramo. La disminución y o el ajuste a estas cantidades o a los umbrales relacionados con el tema de microtráfico, es decir, de cantidades mínimas, implica la disminución en 10 veces, es decir, de 0 a 0,1. Eso se mantiene el umbral mínimo. Y en el caso del medio, obviamente, de 0,1 a 0,2. Por ejemplo, en el caso de heroína. ¿Qué pasa en el caso de la marihuana? En la tabla anterior estaba de 0 a 300 gramos la escala mínima. El ajuste que hizo el CONCEP en la tabla actualmente ubica la escala mínima de 0 gramos a 20 gramos, es decir, hay una disminución absolutamente drástica en este sentido. Señor Quinde, usted pidió la réplica ante la explicación dada por la asambleísta Vicuña. ¿Por qué? Bien, porque fue una forma de dar a entender, yo diría, irresponsable, porque yo también le puedo decir, esto de aquí que ustedes no ven muy bien, esto es un fierrito muy pequeño, pesa 1 gramo. Este pedazo de lápiz pequeño, pesa 1 gramo. Ahora yo le muestro, y si ustedes me enfocan, por favor, esto ahí está pesando 1 gramo, ¿no? Si yo saco esto y pongo el lápiz, el pedacito de lápiz, también pesa 1 gramo. Entonces, ¿qué es lo que yo le quería decir a la señorita asambleísta? Que no es el hecho de venir y decir cualquier cosa pesa 1 gramo, es el volumen, la cantidad que se porta, y siempre, como es una viene a ser parte de lo que es la madera o el árbol,
va a ser mayor el volumen y su peso va a ser menor. Entonces, en esa ley yo no veo que se hable de la densidad para determinar si realmente la cantidad que se porta es 1 gramo o no. Entonces yo lo que también veo es que, por ejemplo, en ese aspecto, ella dice, es un sobrecito. Quiere decir que las personas van a poder portar 19 paquetitos, pues, igual que ella mostró así, esto es 1 gramo, esto también es 1 gramo, y van a andar con 19 sobres, pues. Entonces eso yo creo que no es en defensa del consumidor. Se están olvidando de algo muy importante. En la Constitución habla el artículo 44 directamente de que los derechos de los niños deben prevalecer sobre el derecho de las demás personas. Entonces eso no han considerado en esa ley, pues. Ellos han tomado de manera irresponsable eso. La modificación de la tabla para sancionar el microtráfico de drogas ayudará a contrarrestar el microtráfico que se da en escuelas y colegios del país. Ese es el fin. Pero, ¿y el daño que se hizo? ¿Usted considera que su hijo fue víctima de la tabla permisiva que se aplicó por 2 años? Así es, porque vuelvo y le repito, han podido portar 299 funditas así, porque antes la tabla decía 300 gramos. Ahora han podido, este es un lápiz por si acaso, no vayan a pensar que yo consumo también. Entonces, han podido con la anterior tabla 299 fundas, 299 dosis. Pero de acuerdo a informes de la policía de Manabí, en un operativo ellos detuvieron 376 dosis, pero ni siquiera llegan a los 50 gramos. Entonces, debieron haberlo hecho de una manera pensando siempre en la salud de los niños, no en el derecho del consumidor. Porque en sí, cuando nosotros fuimos a la urna, los que fuimos a elegir, fuimos personas en nuestra capacidad de poder decir, a esta persona le damos el voto. No fueron un poco de personas con consumo, y eso está prohibido por la ley seca. Nadie puede ir en estado etílico, pues, Señor Quinde, para finalizar, según los psicólogos, cuando en el hogar se los forma bien en valores, la mayoría resiste esas ofertas. ¿Cuánta responsabilidad reconoce usted en que su hijo haya cedido a la tentación? Yo creo que la responsabilidad de los padres está en que nosotros podemos educar y decirle qué son las cosas buenas y qué son las cosas malas. Tal vez, eso es lo bueno que ha sucedido en mi caso. Mi hijo reconoció lo que era malo y por eso él nos advirtió y nos dio la voz de alerta. Gracias, señor Quinde, por su valioso testimonio y también por su participación aquí en Contacto Directo. A usted, muchas gracias.